Bien, jóvenes, continuando con la solución de los ejercicios, veamos a continuación la solución del siguiente ejercicio, donde, vean aquí, se me da la siguiente figura y se nos pide calcular la tangente de este ángulo agudo θ. Ustedes observan aquí, ¿de acuerdo? Se nos pide determinar entonces la tangente de este ángulo agudo θ. ¿Qué hacer para encontrar la solución de este problema? Sabiendo que la longitud de BD es igual a A y que la longitud de CD es igual a B minúscula. Bueno, lo primero que nos conviene aquí es ubicar tanto el ángulo agudo θ como el ángulo agudo X dentro de triángulos rectángulos. Para esto, es obvio, me conviene hacer un trazo auxiliar. Por ejemplo, nosotros en este caso vamos a prolongar esta sevillana BD. El segmento BD lo vamos a prolongar. Y a la prolongación de este segmento BD le vamos a trazar desde C una perpendicular, me conviene, para formar un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Solución. Aquí está. Observen ustedes. Aquí está. Desde B prolongamos el lado BD. Vean bien, desde B prolongamos el lado BD y por C trazamos efectivamente una perpendicular a la prolongación. Ahí está. Formándose aquí el triángulo rectángulo BHC de ángulo agudo θ y el triángulo rectángulo DHC de ángulo agudo X. Porque recuerda que por geometría estos dos angulitos son opuestos por el vértice. Y si son opuestos por el vértice, son de igual medida. Bien, lo que vamos a aplicar acá de inmediato es nuestra resolución de triángulos rectángulos en el triángulo pequeño. Aquí. En este triángulo rectángulo, observen, se conoce la hipotenusa. Si la hipotenusa es B, entonces el cateto opuesto, por el primer caso de resolución de triángulos, ¿a qué va a ser igual? A la hipotenusa multiplicado por el seno de X. Y el cateto adyacente de H es la hipotenusa B, pero por el coseno de X. ¿De acuerdo? Muy bien, ya está. Luego voy a calcular la tangente de θ, que es lo que me pide el problema. Tangente de θ es en el triángulo rectángulo BHC, es cateto opuesto a θ, que es B por el seno de X, entre el cateto adyacente a θ, que es la suma de A más B coseno de X. Y de esa manera simple y sencilla encontramos la solución para este problema. Siguiente problemita, vean acá, o siguiente ejercicio, se me pide calcular el valor de X. Este segmentito, ustedes observan aquí, pero en función de ¿quién? En función de los datos. Por eso los datos m, el lado de mi cuadrado, y el ángulo agudo θ. Muy bien. Lo que hacemos aquí es completar la figura. Por ejemplo, a este cateto, que es el cateto opuesto a θ, le damos un nombre. Esa es la idea. Solución. Muy bien. Al cateto opuesto a θ le hemos llamado A minúscula. Por lo tanto, si m es el lado del cuadrado, obviamente también este lado vale m, y este lado también es m. ¿Cierto? Observa que en la figura aplico mi resolución de triángulos rectángulos, arriba lo que quiero A, abajo lo que tengo M. ¿Esto qué cosa me representa para θ? Cateto opuesto entre cateto adyacente, tangente de θ. Lo que significa que ¿a qué va a ser igual? Despejo a M por tangente de θ. ¿Qué hacemos finalmente? Darnos cuenta de que X más A, ¿qué cosa es X más A? Es M, la longitud del lado de mi cuadrado. Por lo tanto, X va a ser igual a M menos A, y M recuerda menos A, que es M tangente de θ. Factorizamos la M y X va a ser igual a M por 1 menos tangente de θ, y de esa manera encontramos la solución. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está. Siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio se me pide calcular el valor de X en función de los datos que son M y θ. Lo que hacemos en este problema es simple. Es trabajar en el triángulo rectángulo donde se conozca un ángulo y un lado. Eso ocurre aquí, en este triángulo rectángulo, donde M es la hipotenusa y θ es el ángulo agudo. Lo que significa que este cateto, el cateto opuesto, lo podemos calcular de inmediato. Por resolución de triángulo rectángulo decimos, en el triángulo rectángulo de ángulo agudo θ, hipotenusa M, arriba lo que quiero H, abajo lo que tengo M. H sobre M
¿Qué razón trigonométrica es θ? Cateto opuesto entre hipotenusa, eso es el seno, ¿de acuerdo? Ahí está. Despejamos h, que es igual a m, seno de θ, y finalmente pasamos al triángulo rectángulo donde está x. Hacemos lo mismo, formamos nuestra fracción, arriba lo que quiero x, abajo lo que tengo h. ¿Qué razón trigonométrica es de este ángulo θ? Igual, es el seno, porque x es cateto opuesto y h la hipotenusa. Despejamos x, esto es igual a h por el seno de θ, y como h es igual a m seno de θ, lo reemplazamos, quedándonos entonces que x es m seno de θ por seno de θ, m seno al cuadrado de θ, y listo. Siguiente ejercicio, se me pide determinar el área del triángulo. El área del triángulo rectángulo. Bueno, campeones, para este problema hagamos lo siguiente. Vamos a llamar al cateto opuesto a θ x. Recuerden que el área de todo triángulo rectángulo también es igual al semiproducto de los catetos. Es decir, si yo llamo x al cateto opuesto, y obviamente lo calculamos por resolución de triángulos, tendríamos esto. Arriba lo que quiero, x, abajo lo que tengo, m. X sobre m, ¿qué razón trigonométrica es de θ? Recuerda, x es cateto opuesto y m cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente, eso es la tangente. Por lo tanto, x, despejo, ¿a qué va a ser igual? A m por la tangente de θ. Como yo les había dicho, el área de toda región triangular, en este caso, el triángulo rectángulo, el área de todo triángulo rectángulo, también se puede calcular de esta forma, como el semiproducto de los catetos. Cateto opuesto, x, por el cateto adyacente, m, entre 2. El cateto opuesto ya lo hemos encontrado, x, es m por tangente de θ. Por m, que es el cateto adyacente, entre 2, va a ser igual a m por m, m al cuadrado, por la tangente de θ entre 2. Y se acabó. Siguiente ejercicio, se me pide calcular el perímetro del triángulo rectángulo en términos de m ideal. Observen de que m en este triángulo rectángulo cosa, la hipotenusa. Alfa es el ángulo agudo. Si queremos determinar el perímetro, recuerden ustedes por geometría que el perímetro de un triángulo rectángulo o de cualquier triángulo es simplemente la suma de las longitudes de sus lados. Por lo tanto, a estos catetos, el opuesto y el adyacente que no se conocen, le vamos a llamar x e y. Y aplicamos nuestra resolución de triángulo rectángulo. Arriba lo que quiero, x, abajo lo que tengo, m. X sobre m, ¿qué razón trigonométrica es de alfa? Cateto opuesto entre hipotenusa, el seno. Por lo tanto, x va a ser igual a m por el seno de alfa. Hacemos lo mismo para calcular el cateto adyacente y. Arriba lo que quiero y, abajo lo que tengo m, y eso me va a dar el coseno de alfa. ¿Por qué, profesor? Acuérdate que y es cateto adyacente y m la hipotenusa. Por lo tanto, y va a ser igual a m por coseno de alfa. Lo que significa que el perímetro 2p, representado por convención, va a ser igual a x, m seno de alfa más i, m coseno de alfa más m, que es la hipotenusa. Factorizando la m, el perímetro va a ser igual a m por seno de alfa más coseno de alfa más 1, y de esa manera encontramos la solución. ¿De acuerdo?